Amigos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que también se informen en el telégrafo.com.es, ecoorte.es, en el dial de Pública FM y nos sigan a través de nuestras redes sociales. En sus pantallas podrán ver un código QR, los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información actualizada y verificada del Telégrafo Digital. Empezamos con toda la información de inmediato. El presidente Daniel Noboa mantuvo una entrevista radial en la provincia de Los Ríos donde se refirió a varios temas de política nacional como su propuesta de una asamblea constituyente de ganar las elecciones, el plan que tendría el correísmo con la dolarización, entre otros temas. Revisemos. Asamblea constituyente. Yo también creo que es necesaria una asamblea constituyente porque hay temas y reformas, especialmente en el área penal, que tienen que ser cambiados de raíz. Si no, vamos a seguir luchando una guerra totalmente desigual en el cual pues, los criminales tienen casi que más derechos que nuestras fuerzas de orden y que las personas que hacen las cosas bien. Muy probablemente no será de plenos poderes, pero será para hacer las reformas necesarias de cambiar la Constitución hacia una Constitución que le dé prioridad a la dignidad de las personas. Correísmo y dolarización. ¿Cuál es la trampa? Ya, pones al dólar como moneda oficial, pero, pues dejas la ventanita abierta para una moneda electrónica. Y con esa moneda electrónica se puede, de una manera u otra, devaluar artificialmente y finalmente tener algo paralelo. Es una forma de, digamos, quitarle seguridad, quitarle rigidez a esa moneda que tenemos nosotros en circulación. Asistencia internacional para seguridad. En las próximas 2 o 3 semanas vamos a tener asistencia internacional y especialmente en las zonas más violentas del país y que ayuden. De esa manera vamos a neutralizar al enemigo porque esto de acá sigue siendo una guerra. Abastecimiento de medicinas. Y la orden al nuevo ministro de que tienen que estar totalmente abastecidos todos los hospitales del país y también tiene que existir tecnología para poder monitorear si es que esa medicina se la roban en el camino, si esa medicina la dejan que expire, si esa medicina dejan que pues me la desaparecen de algún lado. Ahora va a haber un control real porque esos son recursos del Estado que se han perdido durante años y ahora la corrupción en el área de salud se acabó. El presidente Daniel Noboa emitió el reglamento para la aplicación de la Ley de Alivio Financiero, donde se plantea la condonación de intereses y multas de tránsito, remisión de intereses en créditos educativos, Banecuador, Cenecit, entre otras entidades del Estado. A poco más de 2 meses de su aprobación en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto 551, emitió el reglamento de la Ley de Alivio Financiero y Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador. En el texto se establece, primero, la condonación del 100% de intereses y multas generadas por la Agencia Nacional de Tránsito y por el Servicio Público para Accidentes de Tránsito SPAD hasta el 30 de junio del 2025. Además, para la renovación de licencias de conducir y matriculación vehicular, ya no será obligatorio el pago de intereses por mora, multas por incumplimientos de pago o citaciones de tránsito pendientes hasta el 30 de junio. En el sector educativo, se establece la remisión de intereses para créditos en etapa de cobro judicial o coactiva con la Cenecit. Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito hasta el 9 de junio. Una vez aprobada, la remisión de intereses tendrá vigencia de 1 año. Si en este periodo el deudor realiza pagos, se considerarán como abono del 10% al capital de la deuda, mientras que para personas con discapacidad o enfermedades catastróficas se realizará la condonación de la totalidad de la deuda. El nuevo reglamento también contempla beneficios para agricultores en la condonación de intereses de créditos en mora con Banecuador, mientras que pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis energética podrán reprogramar sus obligaciones financieras siempre y cuando estén registradas en el Ministerio de Producción. Finalmente, se establece la condonación de intereses de obligaciones tributarias que por 1 año o más no han podido ponerse al día, siempre y cuando este valor no supere un salario básico unificado.
Edison Saavedra, Noticias 7. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, anunció que apoyará a Daniel Noboa en la segunda vuelta de este próximo 13 de abril. Su presidente afirmó que el apoyo lo darán utilizando la bandera de Pachacutic. Veamos. Punto. Durante el Consejo Ampliado de Confederaciones de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENAIE, que reúne a más de 1.500 comunidades de diversas nacionalidades amazónicas, como Quichua, Shuar, Achuar, Guaurani, entre otras, se resolvió que apoyarán a Daniel Noboa para el balotaje. Y en estas elecciones que nos vienen, compañeros, nosotros, la Gran Federación Shuar, hemos decidido de que esta vez el apoyo va a ser para Daniel Noboa, utilizando la bandera de Pachacutic. Según su presidente, José Esach, parte del apoyo implica solicitar a Noboa que realice una asamblea constituyente, pues aseguran que en la Constitución existen vacíos jurídicos. Eso debe ser una de las propuestas, porque al no tener una ley en la cual esté escrito que los pueblos y nacionalidades, por los recursos estratégicos que tenemos en nuestras provincias, compañeros, nunca vamos a participar en los beneficios, ni mucho peor las utilidades, porque no están escritos en la Constitución. A la cita asistieron 211 delegados de 11 nacionalidades y 23 organizaciones indígenas de la Amazonía, donde mencionaron que impulsarán el apoyo pero con una agenda amazónica. Las comunidades propondrán un diálogo con el presidente Noboa con el fin de socializar sus propuestas. Vamos a exigir la actualización de planes de vida y su respectiva implementación, pero también vamos a exigir que nuestros representantes amazónicos, que estemos en diferentes espacios a nivel nacional. ¿Es posible gobernar? Creo que sí es posible. ¿Es posible retomar la paz y la Amazonía en todo el país? Sí es posible. Recordemos que en días pasados, otras organizaciones sociales se sumaron al apoyo al candidato de Acción Democrática Nacional en segunda vuelta, entre ellas el Pueblo Montubio, las organizaciones sociales del Ecuador, entre otras. Edison Saavedra, Noticias 7. La ciudadanía podrá aportar en la definición de los temas que serán puestos a consideración de los candidatos presidenciales finalistas en el debate final previsto para el próximo 23 de marzo. En la página web del CNE se habilitó una encuesta donde los ciudadanos podrán elegir hasta 5 temas a ser tratados por los postulantes presidenciales. El Consejo Nacional Electoral le apuesta a una participación del electorado en temas claves de cara al balotaje del próximo 13 de abril. De acuerdo al cronograma establecido para la segunda vuelta, el domingo 23 de marzo venidero se desarrollará en Quito el segundo debate entre los candidatos presidenciales finalistas, Daniel Noboa Acín y Luisa González. El Comité Nacional de Debate busca ahora que los temas a ser tratados por los postulantes presidenciales nazcan de las preocupaciones ciudadanas. Es por ello que a través de la página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gov.es, se encuentra habilitado un link con el título ¿Qué temas se deben tratar en el debate de segunda vuelta? Al ingresar, se desplegará una encuesta en la cual la persona interesada debe llenar sus datos como edad, identificación de género, su nivel de instrucción y finalmente elegir de ese listado 5 temas que se considera deben ser abordados por los candidatos. Al concluir deberá aplastar la opción Enviar. El Comité Nacional de Debate seleccionará los temas con más demanda y elaborará las preguntas que serán puestas a consideración de los candidatos finalistas. La encuesta es anónima y no implica para quien la hace ninguna vinculación con determinada agrupación política. Javier Ceballos, Noticias 7. A través de una carta, el presidente Daniel Noboa defendió la adjudicación del campo Sacha, mismo que ahora será operado por el consorcio chino-canadiense Sinopetrol. El primer mandatario recalcó que los 1.500 millones que entregará el consorcio será destinado al sector social. En una carta dirigida a los ecuatorianos y publicada en su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa defendió la negociación del Ministerio de Energía en la adjudicación del bloque 60 del campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol. La ministra de Energía, Inés Manzano, ya había dicho que parte de las negociaciones implica que el consorcio entregue una prima de $1.500 millones. Son inmediatos, sin endeudarnos. El pago de la prima es antes de la firma
del contrato. En su carta, el primer mandatario se refirió a este tema y resaltó que este dinero será invertido en el sector social. 1.500 millones de dólares como prima, destinados a su seguridad, a su bolsillo, a su salud, a su bienestar. Son 1.500 millones para la inversión social. Como política pública, el 70% de la renta petrolera debe invertirse en el país. En un plazo de 30 días, el consorcio deberá entregar este dinero y la respectiva documentación que demuestre su solvencia. El primer mandatario recalcó que si hasta el 11 de marzo a las 21 horas no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. Si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones. En rueda de prensa, autoridades de energía y finanzas ya habían mencionado los beneficios que tendrá el país con esta adjudicación. El Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. También el operador va a pagar impuestos. Recordemos que como empresa pública, Petroecuador no paga impuestos. Aquí hay pago de impuestos tanto de IVA como también de impuestos de renta. Y eso es una ventaja para el país. Según el viceministro de Hidrocarburos, si en 20 años el consorcio extranjero no recupera su inversión, el Estado no tiene obligaciones pendientes con la empresa operadora. En la misiva, el jefe de Estado recalcó la labor de la ministra de Energía, de Finanzas y del delegado ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera, quienes, a su criterio, demostraron que se puede trabajar de forma diferente y añade: de forma diferente a los casos de la época del prófugo y Glass, uno por el cual hoy está en la roca. Hipotecaron Auca y Xuxufindi con un préstamo del 19.95% de interés. Y finaliza que en su gobierno no se hipoteca al país. Edison Saavedra, Noticias 7. La empresa El Ordeño desmiente cualquier relación con la petrolera china Amodaimi Oil Company, que recientemente se le adjudicó la operación del campo Sacha. La empresa afirma que nunca ha tenido ni mantiene ningún tipo de vínculo societario o contractual de otra índole con la petrolera y recalca que no es responsable de la información registrada por otras compañías, más aún cuando se trata de datos que pueden ser registrados sin verificación alguna. El pronunciamiento surge luego de que usuarios, políticos y activistas denunciaran en redes sociales que Amodaimi registraba el mismo número de contacto que El Ordeño en la Superintendencia de Compañías, por lo que solicitó la corrección respectiva. Las lluvias en la región litoral superaron ampliamente las previsiones para este mes de febrero, alcanzando acumulados entre un 100% y un 500% por encima de lo esperado. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las precipitaciones continuarán de manera persistente hasta el próximo 7 de marzo. Hasta el momento, la emergencia por el invierno registra 14 personas fallecidas y cerca de 75,000 personas afectadas en todo el país. Durante la mañana de este miércoles se reportaron nuevas lluvias en el centro y noroeste de Guayaquil, que soportó intensas precipitaciones durante el carnaval. Más de 40 sectores resultaron afectados por la acumulación de agua. Situación similar se vive en todas las provincias de la costa, como Guayas, El Oro, los ríos Manabí y Santa Elena. Esta situación responde a la época invernal y a la persistencia del calentamiento en la costa, mientras que en el interior del Océano Pacífico predomina el enfriamiento asociado al fenómeno de la Niña. La región litoral, sobre todo con acumulados que van desde el 100% hasta el 500% más de lo que se esperaba. Y en la región interandina y amazónica también hemos tenido acumulados superiores a lo normal. Según el INAMI, las lluvias se mantendrán hasta el 7 de marzo, especialmente en la región litoral, donde ya se emitió la advertencia meteorológica número 13 debido a la intensidad de las precipitaciones. En la región interandina las lluvias seguirán de manera intermitente, mientras que en la Amazonía se presentarán con variabilidad en su intensidad. Por su parte, en Galápagos también se han registrado precipitaciones. Entre el 7 de marzo al 9 de marzo podríamos tener una leve disminución de estas condiciones y desde el día domingo en la tarde nuevamente se podrían presentar eventos de lluvia. Hasta este miércoles se reportan 28 ríos desbordados, 11 en Los Ríos, 6 en Manabí, 10 en Guayas, 1 en El Oro y 1 en Cotopaxi. Ríos con tendencia a aumentar son 33, 14 en Guayas, 11 en Los Ríos, 7 en Manabí y 1 en Chimborazo. Y con esa saturación del suelo, pues cualquier lluvia que caiga, el suelo no es capaz de sostener esa humedad. Se genera la escorrentía, aumentan los caudales de los ríos,
Además, se registran 16 fallecidos, 76.959 personas afectadas, 3.113 personas damnificadas, 20.092 viviendas afectadas, 96 viviendas destruidas, 13 puentes afectados, 3 puentes destruidos y 30.34 kilómetros de vías afectadas. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los pronósticos y tomar precauciones ante posibles eventos extremos en las próximas horas. Rommel Garzón, Noticias 7. El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Noboa, ha desplegado una serie de acciones a través del gabinete ministerial para atender las poblaciones afectadas por la actual temporada invernal, considerada la más severa de los últimos 15 años. Hasta el momento se han entregado más de 50.000 kits de emergencia a los damnificados y más de 2.200 bonos de emergencia para las personas que perdieron sus viviendas. En su visita a la provincia de Los Ríos, el presidente Noboa recorrió las zonas afectadas por las intensas lluvias que provocaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Durante su recorrido, el mandatario supervisó la entrega de ayuda humanitaria y reafirmó el compromiso del gobierno con las familias damnificadas. Donde hemos hecho la entrega de kits de asistencia humanitaria que comprenden kits de alimentos, kits de higiene personal y kits de dormir. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha distribuido hasta el momento más de 50.000 bienes de asistencia humanitaria o kits en las áreas afectadas. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES ha entregado alrededor de 26.000 kits de ayuda humanitaria que incluyen alimentos no perecibles, ropa y artículos de aseo, entre otros. Desde el mes de enero hemos entregado a nivel nacional cerca de 26.000 kits de asistencia social. Además, el MIES ha implementado bonos de contingencia para los damnificados equivalentes al 50% de la canasta familiar básica, es decir, entre $300 y $320. Hasta la fecha se han otorgado 2.200 bonos de emergencia a las familias afectadas. El bono de contingencia es de $300 a $320, dependiendo de la afectación de cada una de las personas y del sector en donde se encuentran, ya que se mide conforme a la canasta básica familiar emitida por el INEC. En una segunda fase de intervención, el Ministerio de Vivienda proporcionará bonos de arrendamiento por 6 meses y entregará viviendas subvencionadas en diversas zonas del país. El bono de arrendamiento es un bono que alcanza entre $150 y $200 mensuales a cada una de las familias, dependiendo también del lugar en donde se encuentra. Por su parte, las viceministras de Ambiente, Agua y Transición Ecológica visitaron el Cantón Piñas, en la provincia del Oro, donde gestionaron la donación de 50.000 litros de agua embotellada y la instalación de una planta potabilizadora compacta portátil con el apoyo de la Cruz Roja Ecuatoriana, capaz de potabilizar 30.000 litros de agua por día. Rommel Garzón, Noticias 7. Atención, el primer mandatario Daniel Noboa dispuso la condonación de deudas de hasta $10.000 en Ban Ecuador para los afectados por el invierno en las provincias identificadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, es decir, las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. El jefe de Estado indicó que los afectados no solo han perdido sus hogares y bienes, sino que también enfrentan deudas que hoy se han vuelto imposibles de pagar, por lo que el gobierno debe estar a la altura. La Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil atendió las necesidades de la comuna Las Peñitas en la provincia de Esmeraldas, una zona afectada por el temporal invernal. Esmeraldas es una de las provincias afectadas por el temporal invernal. Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Gabinete Social, visita constantemente el territorio para atender las necesidades de la comunidad. En la comuna Las Peñitas de la parroquia Borbón, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil atendió a 146 personas en coordinación con varias instituciones locales y nacionales. Gracias al apoyo de la Dirección de Riesgos y con el acompañamiento de la Gobernación. La idea es que ellos sepan que no están solos, que desde el Gobierno Nacional les estamos acompañando. Javier Buitrón, gobernador de Esmeraldas, señaló que el objetivo no es solo entregar ayuda humanitaria, sino también vigilar las condiciones climáticas para prevenir daños y con ello precautelar la integridad de la ciudadanía. Estamos pendientes qué es lo que sucede en el territorio, en caso de que haya inundaciones, en caso de que haya deslaves, en caso de que haya socavones. El gobierno está presente. El gobierno está presente, estamos realizando las coordinaciones pertinentes con los GAT municipales, con la prefectura, de tal manera que llegamos de forma oportuna. Los más de 100 kits de ayuda humanitaria estuvieron acompañados con un censo para conocer si alguna de las familias afectadas necesita otro tipo de asistencia. Entregamos a las familias kits de aseo personal, kits de alimentos, así como kits para purificar agua con sus respectivos sachets
para un tiempo aproximado de 3 meses. Varios representantes de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil asistieron a madres gestantes, niños menores de 2 años y familias que tienen acceso al bono de los 1000 días. Al momento, el gobierno nacional, solo en la provincia de Esmeraldas, ha atendido a más de 700 personas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Las noticias no se detienen y nosotros tampoco. A las 13 horas les contamos que revisamos los hechos que han marcado la agenda informativa de la mañana en Noticias 7, emisión central por Ecuador TV. No se lo pierdan, nuestro nuevo informativo al mediodía. Con esto nos vamos a una pausa, ya retornamos. Vamos con más información con nuestro segmento Operativos en Acción. En el Cantón Playa se registró gran despliegue del bloque de seguridad en busca de contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados. Las intervenciones fueron lideradas por los ministros de Defensa y del Interior. Cuando los ecuatorianos descansaban, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional eran parte de un gran operativo en el Cantón Playas. De forma simultánea y con información de inteligencia, allanaban 150 viviendas en el barrio 25 de Julio y 150 en el sector de La Poza, donde operan 2 grupos criminales. En este sector, donde actúa el GAO Los Choneros, y en La Poza, donde actúa el GAO Los Lobos. Con la particularidad de que estos 2 sectores son sectores donde ellos tendrían sus guaridas y desde donde planificarían las operaciones. Los resultados: 8 detenidos sospechosos de estar vinculados a los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego y microtráfico. Además, decomisaron radios de comunicación y dinero en efectivo. En el operativo destruyeron 2 centros de monitoreo de grupos criminales. Presumimos son utilizadas para que puedan comunicarse con quienes están extorsionando a las embarcaciones pesqueras afuera en el mar. Los ministros resaltaron que las mafias están siendo atacadas por una renovada estrategia de seguridad que incluye fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en territorio. Estamos tratando de romper el plan del enemigo y prevenir de esta forma que pasen a la siguiente fase, que es la del atentado criminal. Así también elementos de la Armada ejecutaron una operación militar en el barrio La Fragata, ubicado al sur de Guayaquil. En la operación se realizaron inspecciones a bodegas y embarcaciones que dejaron el decomiso de 3 motores fuera de borda y 2 lanchas de dudosa procedencia decomisadas. Iván Casamen, Noticias 7. La Corte Nacional de Justicia dictó 13 años de cárcel para el ex asambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G., y el ex juez Johan M. en el caso Purga. El Ministerio de Gobierno aplaude el fallo y asegura que los sentenciados son símbolos de la corrupción. A casi un año el caso Purga llegó a su fin. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Daniela Camacho, Felipe Córdoba y el conjuez Marco Aguirre, dictaron sentencias para los procesados por delincuencia organizada. Para el ex asambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola G. y el ex juez Johan M., se les dictó 13 años 4 meses de prisión por ser autores y cabecillas de la estructura criminal, quienes habrían dirigido y ejecutado un plan estructurado para controlar el sistema de justicia en la provincia del Guayas. Estos 3 también deberán pagar 20 salarios básicos unificados como reparación integral, es decir, $9,400, el decomiso de todos sus bienes incautados durante la investigación y la pérdida de sus derechos políticos por 20 años. El tribunal también dictó 9 años 4 meses de prisión para el ex juez Reinaldo C. y otras 6 personas más, a quienes también se les impuso una multa de 20 salarios básicos unificados y la pérdida de sus derechos de participación por 15 años. Por otro lado, para Alberto L. y Ruth S., quienes se sometieron al procedimiento de cooperación eficaz, se les dictó 1 año 4 meses de cárcel, el decomiso de sus bienes y la pérdida de sus derechos políticos por 15 años. Esta sentencia fue aplaudida por el Ministerio de Gobierno, que a través de un comunicado indicó que el caso Purga, por espantoso que parezca, no es más que la consecuencia de aquella intervención arbitraria en la justicia y de la captura del Poder Judicial por mafias políticas. Y añade que el país no debe repetir nunca más un caso Muentes, Terán o Glass, símbolos de una política corrupta y decadente. Y recalca que la era de los intocables ha terminado. Edison Saavedra, Noticias 7.
Este miércoles se tenía prevista la instalación de la audiencia de vinculación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 9 personas más en el caso AAA por el presunto delito de tráfico de combustibles. Sin embargo, el nuevo abogado del burgomaestre no asistió a la diligencia, justificando un cuadro clínico complicado. De igual forma, otra procesada solicitó el diferimiento de la misma. Por esta razón, el juez Jairo García de la Unidad Anticorrupción resolvió diferir la diligencia para el viernes 14 de marzo del 2025. De inmediato, amigos televidentes, hacemos una pausa y vamos con una cadena indicada por la Secretaría General de Comunicación. Volvemos. Más información, amigos. Por los 87 años de profesionalización de la Policía Nacional, en el templete de los héroes se brindó un homenaje a los uniformados caídos en servicio. En el reconocimiento póstumo participaron el ministro del Interior, parte de la cúpula policial y familiares de los policías que perdieron la vida por el accionar delictivo. Se trató de un evento cargado de emotividad donde resaltaron el sacrificio de los servidores policiales que en cumplimiento de su deber lamentablemente perdieron la vida. Uno de los casos más recientes se registró en la ciudad de Esmeraldas. El cabo Bolívar Rosales murió tras de enfrentarse con sujetos que asesinaron a un ciudadano bajo la modalidad de sicariato. A esos uniformados que entregaron su vida en los 87 años de profesionalización de la institución, les brindaron un homenaje póstumo. Y esta ceremonia es una ceremonia primero de gratitud al trabajo diario que hacen los policías a nivel nacional y reconocimiento a aquellos policías que han ofrendado su vida en cumplimiento de su misión. En el 2024, 26 uniformados cayeron en cumplimiento de su deber y en este 2025 suman 6 los policías asesinados por el accionar de las organizaciones criminales. Nos enseñaron con el ejemplo que es mejor morir de pie a vivir toda la vida de rodillas, y peor aún si es ante el hampa cobarde y atrevida. Reconocimiento en el que participaron madres de esposas, hijos de hermanos, autoridades de gobierno, delegaciones internacionales, así como excomandantes de la policía, quienes honraron la memoria de los caídos en cumplimiento del deber. Ofrendas florales como gesto de gratitud y respeto por aquellos uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su labor. Reafirmamos nuestro encargo con la memoria y el legado de nuestros héroes caídos, perpetuando su valentía, población y entrega inquebrantable por la seguridad. Iván Casamen, Noticias 7. La bancada oficialista de ADN definirá después de la segunda vuelta los nombres de los asambleístas que postularían a las principales dignidades de la Asamblea para el periodo 2025-2029. Por lo pronto no descartan captar la presidencia de la Asamblea Nacional. El resultado electoral del balotaje determinará el escenario político en la Asamblea Nacional, especialmente por lo que buscarán las dos bancadas con el mayor número de legisladores, la Revolución Ciudadana y ADN. Inés Alarcón, parlamentaria del oficialismo, informó que después de la segunda vuelta, el bloque de ADN mantendrá una reunión para definir los nombres de sus asambleístas que postularían para captar las principales dignidades del Parlamento para el periodo 2025-2029. Pero no quisiera adelantarme a dar criterios ni nombres tampoco, pues vuelvo a repetir, no es un tema que se ha nombrado todavía dentro de la bancada, pero por supuesto que contaría con todas las credenciales para hacerlo. El mismo interés lo tiene la Revolución Ciudadana. Su estrategia conversar con quienes consideran tienen afinidad ideológica. Además, recordemos también que el tercer lugar lo ocupa Leonidas Issa y en ese sentido también nosotros esperamos no solamente de cara a las elecciones presidenciales, sino también a la conformación de la próxima Asamblea Nacional, lograr acuerdos entre el progresismo, entre la izquierda. Agenda parlamentaria que no solamente estará marcada en cómo se definirán acuerdos para captar las dignidades de la Asamblea o presidencias de las principales comisiones. Los temas de tratarse también serán claves, opinó el analista Leonardo Intriago. Pero también nos estamos jugando el futuro del Ecuador y hay que estar del lado del desarrollo. El 14 de mayo se inaugurará el nuevo periodo de la legislatura. En la primera sesión, si hay acuerdos y consensos, deberá designarse a presidente o presidenta, 2 vicepresidentes o vicepresidentas y nombrarse a los asambleístas que ocuparán las vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL.
Javier Ceballos, Noticias 7. Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides son los nuevos jueces de la Corte Constitucional designados mediante un concurso por la función de transparencia y control social. Ellos deberán ser posesionados por la Asamblea Nacional y deberán reemplazar a los actuales magistrados mediante un sorteo donde se definen quiénes salen del cargo. El Pleno de la Corte Constitucional está conformado por 9 jueces, quienes ejercen sus funciones por periodos de 9 años. La Constitución establece que cada 3 se debe renovar a 3 magistrados. Nisi viva milum, fiat voluntas tua. Tras el feriado de Carnaval en Ecuador llega otra festividad de índole religiosa y muy importante para los fieles católicos. Se trata del miércoles de ceniza. Veamos más de esta tradición. Y llegó el miércoles de ceniza, un miércoles diferente después del carnaval. Desde muy temprano de este día, los feligreses católicos acudieron a las diferentes iglesias del país para la imposición de la ceniza. Nos ayuda también a reflexionar, a estar con Dios y permanecer juntos. La ceniza en la frente en forma de cruz es una tradición que nace en Europa y que se trasladó a América durante la época colonial. Nos determina el inicio de la Cuaresma, el tiempo de recogimiento y reflexión. 40 días en el que los cristianos católicos tenemos para profundizar lo que se llama el sentido de la limosna, la oración y el ayuno. La ceniza también nos recuerda que la vida es corta y que algún día volveremos a lo que fuimos. Porque ya lo dice el Padre, en polvo eres y en polvo te convertirás. Yo creo que es un acto de humildad, básicamente, que nos recuerda que somos todos similares, iguales. En la mayoría de las iglesias la ceniza proviene de la quema de los ramos bendecidos el domingo de Ramos del año anterior. Con el inicio de la Cuaresma, el mundo católico se prepara para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, además de invitar a participar en la procesión más grande que se hace en Quito, la del Jesús del Gran Poder. Las iglesias del país estuvieron abiertas durante todo el día y recibieron a millones de feligreses que fueron parte de este ritual católico. Emilia Reynoso, Noticias 7. En Arenillas, en la provincia de El Oro, 10 familias recibieron las primeras casas 100% subvencionadas por el Estado. Es decir, que no tuvieron costo para los beneficiados y es porque son parte del plan de viviendas de interés social. Una casa puede convertirse en mucho más que solamente 4 paredes y un techo. Es el espacio donde se crían a los hijos, se viven momentos de emoción, alegría y es un refugio seguro en momentos difíciles. Ahora la vida de 10 familias en Arenillas, en la provincia del Oro, van a cambiar para siempre y se debe a la entrega de las viviendas de interés social del Midubi, que son 100% subvencionadas, correspondientes al primer segmento, en terreno del beneficiario. Que son para personas que están en grado de vulnerabilidad y que de otro modo no podrían comprar una casa. Cada una de las viviendas está valorada en $18,000. Cuentan con 3 habitaciones, sala, cocina, comedor y un baño. Con la entrega, el gobierno busca beneficiar a las familias más vulnerables, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional en la región. La entrega se hizo durante un evento en presencia del ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza, quien destacó cómo mejora la calidad de vida de las personas que están recibiendo estos hogares. Que el día de hoy están pagando rentas de $150, $180, $200. Nosotros tenemos un plan de subsidios parciales con préstamos blandos a largo plazo, en el caso que les digo, con 0 ingreso, 0 cuota de entrada, para que compren casas y que paguen mensualmente lo mismo que hoy están pagando por arriendo. Es decir, que sin un esfuerzo adicional ustedes pueden pasar de ser arrendatarios a propietarios. El proyecto contempla la construcción de 35 viviendas, con una inversión total de $623,950, que además ha servido como impulso a la economía local al generar empleo directo e indirecto. El 60% de las plazas para estas construcciones se ha hecho con mano de obra de la zona.
En esta primera fase, son 140 personas a las que se les cambiará la vida. Amigos, sabemos que las mañanas pueden ser ajetreadas. Por eso en Noticias 7 por Ecuador TV les resumimos lo más relevante de la jornada en un solo espacio. Conéctese a través de Ecuador TV de lunes a viernes en nuestra emisión central a las 13 horas y entérese todo lo que necesita saber. Con esto nos vamos a una pausa y retornamos con los deportes. Ana Libasco nos acompaña esta noche. Volvemos.